Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. PIL-AR es la startup cordobesa que busca revolucionar la industria farmacéutica. Un grupo de cordobeses busca personalizar los tratamientos médicos de acuerdo a las necesidades del paciente. Es una startup cordobesa fundada por Enzo Mariconi, Juan Pablo Real, Daniel Real y Santiago Daniel Palma, que está redefiniendo los tratamientos médicos mediante la personalización adaptada a las necesidades de cada paciente. Es decir, particularizan los medicamentos para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes, migraña, entre otras. Con esta visión revolucionaria, la empresa se propone democratizar el acceso a los medicamentos personalizados y transformar la industria farmacéutica. Por eso hoy tenemos el gusto de entrevistar a uno de sus socios fundadores, Santiago Daniel Palma. Santiago es doctor en Ciencias Químicas, farmacéutico y bioquímico, es investigador del CONICET y actualmente se desempeña como secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Santiago, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros y por supuesto que nos cuentes de qué se trata esto. Hola equipo, muchísimas gracias por la invitación, por interesarse en el proyecto Pilar. Esto se trata de una startup universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET que está integrada, como mencionaron recién, por investigadores. Y también Enzo es nuestro emprendedor de negocios. Y la idea es utilizar tecnología de manufactura aditiva, impresión 3D, tecnología avanzada, para producir medicamentos adaptados, personalizados, de tal modo que romper un poco con el paradigma de los medicamentos industriales, Claro, donde todo es igual. ¿Cómo surgió la idea de crear una empresa como PIL.AR? Bueno, la idea surgió un poco como surgen siempre estas startups universitarias, ¿no? Un producto y un proceso de investigación que se va acercando cada vez más a la aplicación específica y en un momento dado vimos la posibilidad de, en lugar de transferir este conocimiento al sector privado, de convertirnos nosotros mismos, los investigadores, en los propios emprendedores. Y eso hizo que empezáramos a trabajar la construcción de un equipo pensando en modelarlo a esto como una empresa. Y así fue que nació Pilar. ¿Qué medicamentos están fabricando en este momento? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es hacerlo en 3D? Para eso me gustaría hacer un poco una analogía y ponerme quizá un poco en el rol de profesor de tecnología farmacéutica. Dale. Lo que compran en la farmacia, cuando usted va a una farmacia, sí. van y compran un comprimido o compran una cápsula, por ejemplo. Un comprimido, como su nombre le indica, es un medicamento adaptado para la vía oral, para tragarlo, que son polvos que están compactos, que están compactados, y eso es lo que ustedes luego consumen cuando salen de la farmacia. En una cápsula lo que hay es un envase de gelatina que nos tragamos los pacientes, donde adentro hay un polvo que tiene el activo, el medicamento, y quizás algunos excipientes no activos. Está muy perfectamente desarrollado para la industria, existen máquinas de alta velocidad y se generan procesos que están estandarizados y que producen una gran cantidad de medicamentos a lo largo del día en una industria. Sin embargo, la manufactura aditiva, la impresión 3D, la que ustedes quizás han sentido nombrar para otros usos, viene a cambiar un poco ese paradigma, porque el archivo de la computadora reproduce en forma tridimensional, capa a capa, lo que ese archivo contiene en un archivo digital. Con lo cual, lo que ocurre en este caso es que uno puede, en tiempo real, modificar lo que no puede hacer una cápsula, que ya es un volumen fijo, o un comprimido, que es un compacto fijo, modificar el peso, la dosis, forma. Entonces, de esa manera, de una forma dinámica y tecnológicamente avanzada, nosotros podemos lograr una forma farmacéutica, como le decimos, un medicamento adaptado a la necesidad puntual de un paciente individual. ¿Cómo funciona la plataforma tecnológica que han ideado y creado? Bueno, la plataforma tecnológica consiste en dos o podríamos decir tres grandes aspectos. El primero es una patente de un proceso que es propiedad, por supuesto, de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros somos los inventores, los titulares de la patente son nuestros empleadores, el Estado Nacional, y que tiene como característica particular que nosotros imprimimos utilizando una tecnología que no utiliza solventes como el agua, no necesita ser secado el producto final,
y es una tecnología sostenible en términos ecológicos. Por otra parte, aparte de ese proceso patentado, nosotros hemos diseñado una impresora que está en modo prototipado, que permite con un archivo digital transmitirle a esa impresora la forma, el volumen y la dosis que va a tener ese impreso. Es curioso, porque uno tiene el defecto profesional de decir comprimido, porque es lo primero que se te viene a la mente, pero en realidad no se trata de un comprimido, sino se trata de un impreso. Entonces, la plataforma es el archivo digital, la impresora y una serie de aditamentos que tiene esa impresora y un proceso que nosotros hemos denominado farmacéuticamente amigable porque es fácil de reproducir, contiene excipientes que son biocompatibles, es decir, que no producen ningún daño en el organismo de las personas, y por lo tanto, eso es lo que nosotros englobamos dentro de la plataforma. Decirles también que, como proceso de investigación, nosotros hemos publicado muchos artículos mostrando la tecnología y mostrando también resultados en animales de experimentación, donde se puede ver que la tecnología además permite adaptar la dosis, mejorar la terapia y otro tipo de aspectos que son importantes a la hora de definir esto. Santiago, queríamos saber también qué enfermedades tratan con estos medicamentos. Bueno, nosotros, vos recién diste en la tecla en un aspecto que es clave y que siempre lo decimos. La tecnología Pilar es una plataforma, con lo cual nosotros, cualquier medicamento que pueda ser incorporado en las tintas de impresión, cualquier medicamento para cualquier enfermedad, vía oral, ¿no? Esto lo queremos aclarar, una tecnología para medicamentos que se administran vía oral y destinados a ser tragados. Y puede ser utilizado usando esta tecnología. Pero ¿por qué nosotros decimos que vamos sobre este concepto sumamente interesante, que es los medicamentos adaptados, los medicamentos personalizados, quizás sintieron nombrar los medicamentos magistrales? Sí. Digamos, ¿por qué? Porque tecnología farmacéutica, como les dije, industrialmente resuelve problemas de distinta envergadura. Incluso algunos de trastornos menores, ¿no? Por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, fármacos muy importantes, pero que están resueltos tecnológicamente y se fabrican a granel. Entonces nosotros creemos que nuestra tecnología va a tener un impacto muy grande en, por ejemplo, enfermedades desatendidas o raras, en pacientes pediátricos donde hay que adaptar las dosis, en pacientes adultos donde hay que adaptar la dosis conforme un tratamiento se va instaurando o ese tratamiento se va, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, la dosis la tenemos que comenzar a disminuir hasta discontinuar el tratamiento, no se puede cortar de golpe. Es decir, cualquier patología que necesite una adaptación personalizada de la dosis por algún motivo es susceptible a tener o disponer de la tecnología Pilar. Y esto también va para las personas polimedicadas, también lo leía, ¿no? Dentro de la nota que le habían hecho, donde una persona tiene que tomar muchas pastillas durante el día, entonces quizás se puede adaptar esto, ahí está muy bueno, ¿no? Y claro, ahí tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque, afortunadamente, creo yo, ¿no? Corríjanme si no es cierto. Cada vez vivimos más, los seres humanos, la expectativa de vida es más alta, Sí. pero eso trae aparejado que consumimos más medicamentos. Ese consumo de medicamentos hace que a partir de los 60 años aproximadamente, en forma promedio y global, nosotros consumimos más de 4 medicamentos al día. Eso está estadísticamente probado, que cuando uno consume más número de medicamentos, es mayor la tasa de falta de adherencia, es decir, nos olvidamos, lo tomamos fuera de horario. Y eso tiene que ver porque, claro, tenemos sobre la mesa 4 o 5 blisters de medicamentos y a veces una gota y otro tipo de medicamentos. Entonces, la tecnología Pilar permite hacer lo que se llaman polypills, que son en un solo impreso, disponer la dosis ajustada de 4 medicamentos o 5 que permitiría aumentar dramáticamente, en el sentido positivo de la palabra dramático, la adherencia al tratamiento. ¿Las farmacias y los hospitales están de acuerdo con estas tecnologías? ¿Qué feedback recibieron de estos? El feedback es muy bueno. Nosotros desde que comenzamos a hablar en términos generales, en los congresos, en las reuniones científicas de esto, hoy esto se hace de un modo profesionalmente adecuado, pero con mucha cantidad de trabajo artesanal, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esto es que la tecnología de impresión 3D va a permitir ajustar las dosis, personalizarlas, adaptarlas, pero con la seguridad que implica tener un archivo, un file de computadora que va a secuenciar perfectamente la dosis. Entonces, cada vez que hablamos con las farmacias y con los hospitales,
Bueno, obviamente el feedback es muy bueno porque pondrían el tiempo que dedican a veces a esto, lo podrían usar para otra cosa, quizás para un contacto más cercano al paciente y tener los medicamentos, además de ser más, de consumir menos tiempo en su producción, van a tener la posibilidad de tenerlos con mayor calidad. Pero no se descarta, además, que la propia industria farmacéutica utilice tecnología como la de Pilar. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica también tiene desafíos a pequeña escala. Es decir, en algunos tratamientos, por ejemplo, tratamientos oncológicos, hay lamentablemente, algunas patologías que atacan, digo lamentablemente por la patología en sí, no porque ataquen a pocas personas, eso es bueno, ¿no? Digo, algunos tipos de patologías donde hay 200 o 300 pacientes en todo el país. Esos 200 o 300 pacientes de todo el país necesitan una terapia, una terapia de calidad, y la industria farmacéutica no puede responder con su infraestructura tradicional porque deberían hacer una adaptación de su planta de producción para lotes muy pequeños. Con lo cual la tecnología Pilar también alcanzaría a la industria en el caso de que los nichos terapéuticos sean relativamente pequeños. Redondeando, creo que es un trabajo digno de destacar primero porque se hizo de la universidad, de los investigadores, por la pasión que le ponen también al trabajo, porque te escuchamos y vemos la pasión que le ponen para hacer esto, este grupo de cuatro amigos que pensaron en Pilar para hacer una cosa diferente y tratar de beneficiar también a toda la población. Así que bueno, los felicitamos y para finalizar, bueno, dejarnos un panorama de qué piensan hacer de aquí para adelante, cuáles son los próximos objetivos. Bueno, nosotros hemos sido recientemente fondeados por un fondo de inversión nacional, por SF500, a quien agradecemos, para constituir la empresa que ya hemos fundado, donde participan los investigadores, la universidad, CONICET y el propio fondo de inversión. En los próximos 12, 18 meses tenemos como hito tener una impresora que pase de prototipo a funcional completa para poder ser instalada en hospitales, en nosocomios, en farmacias, y que permita una trazabilidad alta de la producción de estos medicamentos adaptados. Y poder responder un poco a esto que muchas veces cuando nos preguntan por qué el nombre, bueno, el nombre tiene una lógica que nos gusta transmitir. A veces la gente lo mira, dice, no le pone el punto, habla de pillar, pilar. Nosotros queremos con este nombre lograr varias simbologías que tienen que ver con el camino que me estás preguntando. Pill es en inglés píldoras, las píldoras tecnológicamente no existen más, es el antecesor de los comprimidos. ¿Se acuerdan del término dorar la píldora? Sí. Eso es lo que se hacía en las píldoras en las farmacias de antaño. Y el punto AR tiene una doble lógica. La primera es darle el impacto nacional a nuestro emprendimiento, por más que queremos que esto sea algo internacional, nos parece importante. Y por otro lado tiene que ver con esto de AR, Apotec Revolution. Las apotecas eran las farmacias antiguas, sí. Y revolucionar en términos de decir, lo antiguo puede ser moderno y alcanzar a más pacientes. En la antigüedad, antes de que apareciera la industria farmacéutica, todos los medicamentos eran adaptados. Después la revolución industrial cambió eso y nosotros queremos, utilizando tecnología avanzada, llegar a un número de pacientes alto, pero en forma personalizada. Lo que nos trazamos como meta es eso, en 12, 18 meses, tener esta empresa ya en los hospitales y en las farmacias produciendo medicamentos adaptados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por habernos invitado. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.